Muchas Bienvenida. gracias. Encantada de estar acá. María, ¿qué pasa con la sociedad y los sindicatos? ¿Cómo lo perciben? En base, obviamente, a tu libro. Bueno, esa fue la pregunta un poco disparadora de la investigación. ¿Por qué si los sindicatos son la única institución que tienen los trabajadores? Le llamo institución en el sentido quizá figurativo, pero digamos, la única institución que tenemos todos los asalariados que puede luchar por nuestros intereses son los sindicatos y al mismo tiempo parecen tener muy baja estima de parte de la ciudadanía. Eso parece incongruente. Por otro lado, el PIT-CNT hace tiempo que viene diciendo que en realidad está en un momento de su máximo nivel de afiliación. Ellos hablan de que tienen 400.000 afiliados, de que en los últimos años se crearon muchos gremios de base, lo que también parece incongruente con esa baja estima por parte de la población. Entonces, a partir de esas preguntas, y también una tercera cosa es que parece tener mala fama ser dirigente sindical. Como que yo reproduzco en el libro una estrofa de una murga, de Agárrate Catalina, donde dice, sos compañero, no sé qué, pero hace 20 años que no vas a laburar. Y está un poco instalado eso, de que en realidad los dirigentes sindicales se han transformado en esta época en algo así como gente que tiene privilegios, que no va a laburar. Entonces, de ese punto de partida contradictorio, me propuse hacer esta investigación. La verdad que lo primero que hay que aclarar algunas cosas, ¿no? El PIT-CNT no es una central en el sentido de que no es una organización, es una convención. Eso no es un juego de palabras, sino que cada sindicato es autónomo de los demás. Eso puede ser algo positivo, pero también es uno de los problemas, porque en realidad cuando tú le decís a, no sé, cuando tú le decís al Zunca que en la FUS pasa algo, te dicen, bueno, ellos son autónomos, nosotros somos autónomos, la FOEB es autónoma. Los unos no se meten con los otros, salvo cuando se juntan en el PIT, en la mesa representativa, que paulatinamente es un órgano de conducción que tiene 46 sindicatos, pero que paulatinamente ha sido sustituido en la vida diaria por el secretariado, que es un grupo más chico, que está más vinculado a lo político partidario. Entonces, yo creo que hay muchos problemas de transparencia. Los sindicatos... Ahora se estaba hablando justamente con respecto al PIT-CNT, básicamente es un tema en estos días, digamos, en este tiempo estuvo en la agenda el tema de la personería jurídica del PIT-CNT. Si el PIT-CNT tuviera que tener personería jurídica, porque eso de alguna manera obligaría a transparentar más las cuentas y cómo se manejan y a tener un organigrama más claro, ¿no? Es eso. Lo llamativo del tema de la personería jurídica es que hay una resolución de un congreso, que yo no me acuerdo si fue en el 71, está en el libro, entre el 69 y el 71, una resolución de un congreso de la CNT, donde dice en su artículo número no sé cuánto, que apenas terminaban de aprobar esos estatutos que estaban aprobando, iban a sacar personería jurídica. 40 años o 50 años después no lo hicieron, o sea, ellos mismos resolvieron que iban a tener personalidad jurídica y después no lo hicieron. El argumento que usan es que en realidad no hay en el Ministerio de Cultura, que es el que rige, un formato que se adecue a lo que es la realidad de los sindicatos. Pero bueno, tuvieron 40 años, 50 años... Para pedir que se abriera... Para pedir que se abriera una discusión y decir, bueno, vamos a hacer un estatuto acorde a la realidad de los sindicatos. ¿Y por qué crees que no lo quieren hacer? No sé, es una buena pregunta porque la mayoría de los sindicatos individualmente tomados, en su inmensa mayoría, tienen personalidad jurídica porque tienen propiedades, tienen bienes, tienen empleados. No sé, cuando uno va al club de AEBU tiene empleados, tiene una administración, tiene una secretaría, tiene una cantina, tiene una biblioteca, tiene un club. Todo eso necesita una absoluta formalización. Y dinero, tienen colonias de vacaciones. Es decir, la mayoría de los sindicatos grandes o de las federaciones tienen personalidad jurídica. ¿Pero el PIT-CNT no tiene bienes y no tiene cosas así también? ¿El PIT? Sí. Están a nombre del Cuesta Duarte, que ese es uno de los temas que en realidad a mí me apareció en esta investigación.
Yo no me acuerdo cómo me puse a buscar los convenios entre la Intendencia de Montevideo y el PIT-CNT y me apareció que todos los convenios eran entre la Intendencia y el Cuesta Duarte. Que en realidad el Instituto Cuesta Duarte es un instituto creado por el PIT-CNT para hacer estudios, asesoría, para tener gente especializada en diferentes temas, para hacer apoyo a los... No es una administradora. Y sin embargo se transformó como en el aparato de administración, es la que recibe el dinero. Yo hice un pedido de información para saber cuánta plata le daba INEFOP al PIT-CNT y a las cámaras empresariales. Ese pedido de información INEFOP no lo contestó hasta que fuimos a la justicia. Y cuando llegamos a la justicia llevaron la información de que en 7 años le habían dado 8 millones de dólares al PIT-CNT y 8 millones de dólares a las cámaras empresariales, no me dijeron a cuáles, para formación. Entonces, esto sirve de ejemplo. Plata. Es mucha plata. Bueno, deberíamos, si ¿1 millón por año? Sí, 1 millón por año, más o menos. Cada una. Ahí va. Si supiésemos cómo se usó, cuántos cursos se hicieron, cuánta gente se formó, cuánta gente de repente se recicló en otras materias. Gracias a eso, ¿cuánta gente consiguió trabajo? Si supiéramos todo eso, a lo mejor no es mucha plata. Yo no tengo ni idea. La plata no es una cosa abstracta. Sí. La relación costo-beneficio ahí te cerraría bien. En ese Exacto. caso, claro. También me enteré por ese pedido de informes, pero bueno, no era materia de mi libro, de que INEFOP le dio 6 veces más al BPS para promover el empleo juvenil. Esa plata, ¿cómo se usó? ¿Se logró tener una tasa de empleo juvenil que justifique... no sé, 5 millones de dólares por año al BPS? El tema de todo eso es que en realidad los datos sueltos no sirven demasiado para interpretar la realidad si no se arman en un análisis. En un contexto. Exacto, en un contexto, en un para qué, en un cómo, en un quién. Eso significa transparencia, significa rendir cuentas. La plata de INEFOP es plata de todos los ciudadanos uruguayos. Quiere decir que, porque hay un argumento que usan algunos gremios, de que en realidad ellos le rinden cuenta a sus afiliados. Lo cual tampoco es cierto en todos los casos. No es cierto y además es una falacia en el sentido de un razonamiento falaz, en el sentido de que los sindicatos nos representan a todos los trabajadores cuando van a los consejos de salarios, nos representan a todos los trabajadores cuando van a la OIT, nos representan a todos los trabajadores cuando se reúnen con el gobierno a discutir, no solo a sus afiliados. Entonces, de alguna manera, todos los trabajadores y todos los ciudadanos reciben dinero de todos los ciudadanos. Claro. Entonces, la transparencia no tiene que ser solo ante sus afiliados. Pero tampoco es verdad, porque hubo un enfrentamiento a nivel de la Federación Uruguaya de la Salud entre el gremio de base de la médica uruguaya y el del CASMU con la dirección de la FUS, porque ellos les pedían una rendición financiera porque no entendían los números, que la FUS nunca les dio esa rendición y en realidad tampoco la FUS es transparente con sus gremios de base, que dice tener 100 gremios, por ejemplo. María, ahí, bueno, quedan un montón, obviamente, nos quedan un montón de intrigas, pero quiero introducir otro tema porque si no, nos parece muy interesante, que tiene que ver con justamente los trabajadores jóvenes. En algún momento lo mencionabas recién, ¿no? Con toda esta camada juvenil, y en el libro indicás que el 60,9% de los jóvenes que están entre 18 y 29 años que trabajan, pero están lejos del mundo sindical. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto? Eso surge de las evaluaciones que hace un monitor de trabajo que tiene equipos consultores, que así como evalúa las campañas electorales, bueno, es una de las únicas instituciones ajenas a los protagonistas del trabajo, o sea, a los sindicatos y a los empleadores, que analiza el tema del trabajo. Pasan varias cosas. Pasa que en general los jóvenes tienen una situación bastante precaria y por lo tanto están en situaciones laborales, la mayoría de ellos en pequeñas empresas, en contratos cortos. ¿Pero eso cambió ahora de lo que era antes, los jóvenes de antes? O sea, ¿están más precarios que antes? Capaz que los jóvenes de antes tenían otra expectativa también laboral dentro del... Si tú te referís a cuando yo era joven, cambiaron muchísimas cosas. Cambió primero la imagen de los sindicatos. Cuando yo soy de la generación que los sindicatos eran
wow, era como era la segunda casa, era el lugar al que uno recurría por millones de cosas, era el lugar de la fraternidad, de la solidaridad, era el lugar de los amigos. El sindicato era como la casa, el barrio, el club, el sindicato. ¿Sí? Eso ya no es más. Cambió la precariedad. Fíjense qué paradójico. En el momento en que el PIT dice que tiene la más alta tasa de sindicalización, nosotros todos vemos todos los días en la calle jóvenes y extranjeros que andan pedaleando en estas delivery, en la precarización laboral. Sí. A domicilio, a tracción a sangre. Sí. Estos días de 4 grados, 3 grados, se los veías pasar en bicicleta. Entonces, es como en el momento en el que tenemos la mayor formalización, aparece casi de nuevo el trabajo esclavo. Porque no me digas que andar en bicicleta repartiendo no se parece un poco a la esclavitud. ¿Te cambió la percepción? Porque vos empezaste este libro con un gobierno del FA y ahora que cambió... Yo creo que las relaciones laborales no pueden depender. Las relaciones laborales en el Uruguay datan de los años, los consejos de salarios, todo eso, datan de los años 40. Están más allá de cuál sea el gobierno de turno. Es una de las características, el tipo de relaciones laborales que tiene una sociedad hacia el modelo de desarrollo de esa sociedad. Las relaciones laborales son uno de los pilares en los que se asienta el desarrollo de los países. En los países nórdicos, por ejemplo, la afiliación a los sindicatos es obligatoria y las relaciones laborales son una piedra angular del desarrollo de modelo socialdemócrata. Entonces no tendría por qué cambiar porque haya cambiado el gobierno. Es cierto que yo empecé este libro hace más de un año y pico, cuando no estaba en el horizonte que el Frente perdiese el gobierno, y eso hizo que yo, por ejemplo, me interesase por ver cómo habían pasado muchos sindicalistas a ser jerarcas de gobierno. Yo les llamo la puerta vaivén, porque un día están de un lado y del otro lado. Pero lo mismo estamos viendo ahora con los empresarios. Hasta hace poco estaban en las cámaras empresariales quejándose no sé qué y ahora son ministros. El Uruguay es un país muy pequeño donde la distancia entre los subsistemas, ¿no? El poder económico, el poder político, es muy cortita, está todo muy mezclado. Tal vez eso también hace de que en realidad a muchos les interesa barrer abajo de la alfombra, no solo a los protagonistas, porque al PIT le dieron 8 millones, pero las cámaras empresariales también les dieron 8 millones. ¿Y para qué usan las cámaras empresariales 8 millones de dólares de INEFOP? Claro. ¿No? ¿Para qué?